Hola, somos Sofía Becerra y Florencia Cabral. Estamos cursando Técnicas Gastronómicas 2 en el segundo año de la licenciatura en nutrición y la docente a cargo de la cátedra es Sonia Pichichero. Realizaremos el laboratorio de cereales en donde prepararemos pan francés y pan con mezcla de dos harinas. Según el Código Alimentario Argentino, los cereales son los granos secos de la familia de las gramíneas. Los cereales tienen alto valor nutricional. Los que no son refinados son fuentes de proteína, carbohidratos, vitaminas B y también contienen alguna cantidad de grasa, hierro, vitamina E y minerales. Y aportan una buena cantidad de fibra a la dieta. Cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena contienen la proteína llamada gluten, la cual es fundamental a la hora de hacer leudar el pan. Sin el gluten necesario, el pan no crecerá. Sin embargo, aquellas personas que sufren una intolerancia al gluten, que son las personas celíacas, deben evitar la ingesta de cualquier cereal que contenga gluten. Los cereales más cultivados son arroz, trigo, maíz, centeno, cebada, avena, mijo, sorgo y quinoa. El primer pan que realizaremos es el pan francés. Comenzaremos disolviendo la levadura con agua tibia. Le agregaremos una cucharadita de harina y azúcar por un proceso mecánico de unión de mezclado. La levadura es un agente biológico leudante encargado de darle esponjosidad, consistencia, elasticidad y porosidad a la masa. Su crecimiento es óptimo entre 24 a 26 grados centígrados y la máxima fermentación se da entre 28 a 32 grados centígrados. Colocamos la harina de trigo 3.0 sobre la mesada y le agregamos extracto de malta, la levadura vigorizada y por último el agua con sal. El azúcar interviene en el pardeamiento en la superficie de las preparaciones y contribuye a su flavor. Los líquidos son indispensables para la hidratación de las proteínas y la gelatinización del almidón. Además, disuelve el azúcar y la sal, sirviendo como medio dispensable para las levaduras. La sal promueve el sabor y regula la actividad de las levaduras. También forma fuertes enlaces iónicos con las ramificaciones de las cadenas de las proteínas, haciéndolas más firmes y evitando el plegamiento del gluten. En un proceso mecánico de unión por amasado, se incorporan todos los ingredientes formando una masa. El amasado induce al desarrollo del gluten y necesita trabajarse para formar numerosos núcleos de células gaseosas. El agregado de agua y la energía mecánica da lugar al descoplamiento y nuevos acoplamientos por distintos puntos de actividad iónica, lo cual produce un aumento del gluten en la masa. Luego del amasado, se deja descansar la masa en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño. En este momento se produce una fermentación a 27 grados centígrados, donde se produce el etanol y el dióxido de carbono, y pequeñas porciones de ácidos que disminuyen el pH hasta llegar a valores de 5 a 5.5. La masa fermentó lo suficiente cuando duplicó su tamaño. Para el pan con mezcla de harinas realizaremos los mismos pasos anteriores. La única diferencia es que hay una mezcla de harina de trigo 3.0 con harina de centeno, la cual es similar al trigo, pero no se comporta de la misma forma. La porción carbohidratada del centeno está formada de almidón, fibras, destrinas, hemicelulosa y gran cantidad de material gomoso, que es responsable de la pegosidad e interfiere en la estructura proteica. Además, durante el amasado se le coloca manteca, la cual influirá en la blandura de la masa cruda. Mejora la estructura de la miga y de la corteza, colaborando a retrasar el envejecimiento del pan. La manteca tiene un alto punto de fusión y presenta poca variación en su plasticidad a baja temperatura. En estos casos, el gluten puede absorber más agua y se desarrolla más fácilmente. Los lípidos se unen al gluten durante la formación de la masa. Luego del amasado se deja descansar la masa. Enmantecamos y enharinamos 2 moldes para colocar los panes. Luego del descanso de la masa se vuelve a amasar para expulsar el dióxido de carbono y alcohol. Esto permite multiplicar las células y ablandar la masa. Le dimos forma a los bollos y los colocamos en los moldes y los dejamos descansar. Realizamos cortes por un proceso mecánico simple y los pintamos con yema de huevo para darle color. Llevamos los panes al horno por aproximadamente 20 o 30 minutos, donde se cocinan por un proceso físico de calor seco confinado. El volumen de la masa de pan aumenta rápidamente los primeros minutos en el horno. La producción de dióxido de carbono se acelera y el calor causa gases dentro de la masa. El crecimiento del pan culmina cuando el interior de la pieza está a 60 grados centígrados. Al llegar a esta temperatura comienza a gelatinizarse el almidón y se deshidrata parcialmente la superficie.
El calor cambia la estructura de espuma elástica en miga deformable. A los 70 grados centígrados se desnaturalizan y coagulan las proteínas del gluten, perdiendo toda afinidad con el agua y quedando disponibles para hidratar el almidón, que a esta temperatura pasa del estado semicristalino a amorfo. La rigidez de la miga se produce entre los 90 a 95 grados. En la superficie comienza la dextrinización del almidón seguida de la caramelización. Se produce así el pardeamiento no enzimático que da el color característico del pan y la formación de la corteza. El resultado son dos panes, los cuales al cortarlos se puede observar que la corteza está dura, pero el interior se encuentra con una miga esponjosa.